estos procesos de acaparamiento, lo cual es sumamente importante para dimensionar este fenómeno que, aunque no es nuevo, ahora ha retomado y está en un nuevo auge. Hay avances importantes en cuantificar estas transacciones. Sin embargo, no tenemos hasta ahora formas aún para medir cuál es el impacto que está teniendo o cómo se da ese impacto en la vida de las mujeres, en sus medios de vida a nivel familiar, comunitario y territorial. En ese sentido, entonces, este es un primer esfuerzo de los miembros de la Coalición Internacional de la Tierra para iniciar una discusión que permita visibilizar la realidad que viven las mujeres rurales en los procesos de acaparamiento, que se traducen en procesos de despojos de las tierras y de los territorios, y en especial los efectos que están teniendo esos desalojos en términos de desplazamiento, en amenazas y el surgimiento de nuevas actividades productivas que van precarizando las condiciones de vida de las mujeres, refuerzan los roles patriarcales, aumentan la carga de trabajo de las mujeres y generan o reafirman los procesos de exclusión. Queremos colocar esta problemática en la agenda pública regional y ojalá encontrar pistas para proponer rutas de acción y de políticas públicas, no solo que mitiguen, sino que también disminuyan o frenen los impactos que sufren las mujeres rurales y que continuarán sufriendo por este proceso de acaparamiento masivo al que hoy nos vemos expuestos. Este resurgimiento del interés por la tierra está bastante influenciado por la crisis financiera que explotó en el año 2007, cuando los bienes inmobiliarios y los productos financieros especulativos entraron en crisis. Desde entonces, los inversionistas, generalmente capital internacional, buscaron fuentes alternativas de ganancia y la han encontrado en los mercados de materias primas, incluyendo el de los productos agrícolas, a partir del creciente incremento de los precios que se estaban en el mercado internacional. La demanda de alimentos para el consumo o para la producción de energía, la demanda de minerales y las ganancias potenciales en los mercados de carbono son factores que estimulan esta búsqueda de más tierra y, por supuesto, genera estos procesos de exclusión. Entonces, en este panel hoy vamos a tener una charla introductoria al tema con énfasis en las afectaciones en general a los pueblos indígenas y campesinos. Vamos a tener 3 exposiciones que mostrarán estos procesos de acaparamiento de tierras y un poco de lo que pasa, digamos, con las mujeres rurales. Digo un poco porque, como mencioné al inicio, no hay tanta información, hay poco trabajo documentado y poca investigación alrededor del impacto que están teniendo estos procesos en la vida de las mujeres. Una presentación de Colombia, una presentación de Argentina y una presentación de Perú. Seguido a las presentaciones de Colombia y Argentina, también tendremos testimonios de mujeres en voces de ellas que darán cuenta de las afectaciones que ellas perciben de estos procesos de acaparamiento en sus lugares. Luego de las intervenciones, yo entonces al final voy a hacer una síntesis y vamos a pasar al periodo de preguntas de la audiencia y al final vamos a hacer algunos anuncios y con eso vamos a cerrar el panel. Por las restricciones de tiempo, les pido que por favor escribamos preguntas o comentarios en el chat, señalando a quién dirigen su pregunta. Lamentamos no poder hacer una intervención directa con quienes quisieran intervenir, pero desafortunadamente por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer y vamos a poder usar el chat para expresarnos. Quiero comunicar que estamos haciendo una transmisión también en inglés y portugués de este evento. Entonces, con esto iniciamos. Doy la bienvenida en este momento a Francisco Cali. Francisco es el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Francisco es maya cachiquel de Guatemala. Él ha trabajado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como en Naciones Unidas y la OEA. Francisco fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala. También fue embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Fue elegido por 4 periodos consecutivos en este cargo.
En Guatemala fue director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas y presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Hoy Francisco es el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nos hablará sobre estas afectaciones del acaparamiento de tierra y del despojo de territorio de los pueblos indígenas y campesinos en la región. Nos dará sus puntos de vista también sobre los desafíos actuales en el actual contexto de la pandemia. Dejo entonces con todos nosotros a Francisco. Francisco, bienvenido. Tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un gran gusto poder dirigirles algunas palabras y reflexiones con respecto a la problemática de la tierra. Veo algunas caras conocidas. Un gran saludo a todas las amigas en Argentina, en Bolivia, en Perú. Creo que hay varias personas que conozco por ahí. Es un gran gusto de ver de que están todavía activas y dándole duro a la defensa de los derechos humanos y en este caso en la defensa de la tierra. Yo quisiera comenzar un poco más que una cuestión histórica para los pueblos indígenas, porque en este momento se podría ver de que los pueblos indígenas están sufriendo el despojo de sus tierras solamente el día de hoy o por las cuestiones modernas. Sin embargo, el acaparamiento de las tierras viene dándose desde la invasión en 1492. Acordémonos de que esta situación se empieza a dar con aquella teoría famosa de los europeos de la terra nullius. Esta tierra no está ocupada, entonces la puedo ocupar. Sin embargo, hasta hoy en día se empieza a entender específicamente de que muchas de las tierras no eran ocupadas en ese momento, pero era lo que servía para la continuidad de su cultura, la continuidad de sus cultivos, la continuidad de su espiritualidad, la continuidad de muchas cuestiones de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Todo esto inclusive se viene a empeorar con el avance de la colonización y específicamente, por lo menos en el caso de Guatemala, y creo que es lo mismo en las otras regiones de América Latina y donde hay pueblos indígenas, la creación de pueblos de indios. ¿Qué es la creación de pueblos de indios? ¿Cómo se llama? La concentración de aquellos pueblos indígenas que fueron desterrados de sus lugares de origen y concentrados en un lugar alrededor de las grandes fincas que empezaron a crear los invasores. Esta es una de las primeras de las acaparaciones de tierras que se dan en los territorios indígenas. Y esto era por el hecho de que acaparaban tierras, pero también acaparaban, ¿cómo se llama? Mano de obra, no barata, gratis. Acordémonos que la invasión europea ¿cómo se llama? La colonización se da a partir de las encomiendas que se da y ¿cómo se llama? Principalmente que se les dan tierras y se le dan indios como mano de obra regalada. El acaparamiento de tierras contra los pueblos indígenas es un tema que todavía, que en Naciones Unidas se inicia a hacer un estudio bastante formal y ya más serio, más o menos por ahí como por los años 90. Y es una experta griega, la doctora Erika Irene Daes, miembro de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías y también miembro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Ella hace un análisis bastante juicioso con respecto a la problemática que tienen los pueblos indígenas con respecto a la tenencia de las tierras. Inclusive ella hace un análisis bastante profundo cuando ella dice, los indígenas no se creen dueños de las tierras, son parte de ella, son parte de la misma tierra, pero también la tierra no se está viendo solamente como un elemento de producción, sino que es parte fundamental de lo que ellos le llaman el territorio. Esto es fundamental.
por el hecho de que las tierras para los pueblos indígenas no es lo mismo que para los otros sectores. No es solamente un elemento de producción, como le decía, sino que es la base fundamental de los territorios. Y los territorios, ¿qué son? Son territorios, la cuestión física de las tierras, el espacio, el subsuelo, el aire, el agua, los animales que viven en ellos y ¿cómo se llama? Y hay toda una cosmovisión con respecto al que es la tierra y que son los territorios para los pueblos indígenas. De ahí que muchas veces la visión de los pueblos indígenas choca muchas veces con las personas medioambientalistas, por el hecho de que los medioambientalistas muchas veces, algunos de ellos, que ya hay un sector medioambientalista bastante avanzado, que ya entiende la cosmovisión de los pueblos indígenas y ya ve una conservación un poco más, llamémosle, global, en el sentido de que hay que preocuparse no solamente de los animalitos, de los pajaritos, de los árboles y de las plantas, sino también de la población que vive en esos territorios que quieren ser protegidos. Entonces, hay una situación bastante fundamental. Los territorios son la base fundamental del ser pueblo indígena. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que a partir de esta visión es de que Naciones Unidas empieza a elaborar toda la cuestión de no la reglamentación, sino la normalización del derecho que tienen los pueblos indígenas a la libre determinación y al autogobierno. A partir de esto, también se ve toda la cuestión del aspecto cultural y religioso. Todo esto viene a ser confrontado a partir de las nuevas formas de acaparamiento de tierras que empiezan a ser impulsadas por los megaproyectos, la minería, la agroindustria, las hidroeléctricas. Los megaproyectos son esencialmente, o muchas veces, son por empresas transnacionales que se llevan toda la riqueza, llamémosle las riquezas nacionales para el extranjero. Y dejan más pobreza de la que había anteriormente al emprendimiento de estos megaproyectos. Principalmente estamos hablando de las minerías. Las minerías en ninguna parte he podido comprobar, no ahorita como relator, sino como defensor de los derechos de los pueblos indígenas, los beneficios que puedan dejar para los pueblos indígenas. Si hay beneficios, es simple y sencillamente para unas cuantas familias, pero es un beneficio temporal. Cuando las minerías terminan con la explotación del mineral, se van y lo que dejan es desolación, es pobreza y es un desastre ecológico irreparable. Y con respecto a la agroindustria, el día de ayer me estaba enterando en una conferencia virtual como la que tenemos en este momento, de que hay estados que están dándole en concesión y con permiso a empresas transnacionales para deforestar los bosques de los pueblos indígenas, para cultivar la soya transgénica y otros productos, así como también la producción de la ganadería. Esto no solo está atentando contra la libre determinación y la subsistencia de los pueblos indígenas, sino que también está atentando con la subsistencia de la humanidad. Porque mientras más bosques estamos talando, más biodiversidad estamos perdiendo, más recursos naturales se están perdiendo para tratar de rescatar el conocimiento ancestral que tienen los pueblos indígenas con respecto a la medicina y principalmente el día de hoy, en medio de las, dicen de que es la segunda oleada de la pandemia COVID-19. Se está perdiendo el conocimiento ancestral de la medicina de los pueblos indígenas. Las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas han sido uno de los temas bastante discutidos, no solo en pueblos indígenas, sino que en varios otras regiones, en el sentido de ver cómo las hidroeléctricas están destruyendo las tierras de los pueblos indígenas y las tierras nacionales. Estos
en ese sentido, la lucha por la defensa de la tierra y los territorios de los pueblos indígenas ha provocado que haya una represalia en contra de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, quiero solidarizarme con la organización de Damares por el hecho de que su dirigente principal, el presidente de la organización que ella pertenece, ha sufrido una amenaza más directa en este momento, inclusive una amenaza en contra de su seguridad física y la seguridad física de sus familiares. En ese sentido, quiero decirle a la organización de Damaris de que el relator especial se solidariza y pone en alerta al gobierno de Perú para que se abstenga y proteja y le dé seguridad a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y los defensores de la tierra. Quisiera terminar diciéndoles a ustedes de que en este momento las tierras y territorios de los pueblos indígenas en medio de la pandemia están siendo objeto de una invasión legal, en el sentido de que con la excusa de la recuperación económica de las naciones, quieren sacrificar a los pueblos indígenas para la recuperación económica, porque están argumentando de que los megaproyectos traen recursos económicos, traen trabajo, traen, ¿cómo se llama? Traen comunicación, traen avances tecnológicos, pero esto todos ustedes sabemos de que no es cierto, solamente viene cuando se está impulsando el proyecto, después de eso vuelve a regresar la misma situación, solo que empeorada la situación de los pueblos indígenas. Quiero agradecerles a ustedes y quiero recomendarles de que si tienen interés de saber un poquito más sobre las problemáticas de la tierra que enfrentan los pueblos indígenas, pueden buscarlo, el estudio de la señora Erika Irene Daes en la página electrónica del Consejo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias y les deseo los mejores éxitos y felicito a las mujeres rurales en su Día Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Solamente antes de retirarse, Francisco se tiene que retirar en breves momentos por otro compromiso que choca con su tiempo. Solamente quisiera preguntarle los principales retos, tal vez 2, 3 retos que usted visualiza en la lucha interna, en el trabajo interno, digamos, en Naciones Unidas desde la Relatoría para Pueblos Indígenas para intentar, digamos, frenar estos procesos. Es decir, cuáles son los retos internos que ustedes tienen para contribuir en disminuir, digamos, los efectos que se está teniendo con toda esta situación que usted nos ha relatado ahora. La relatoría lo que hace principalmente, no tanto en Naciones Unidas, sino que ante los estados miembros de las Naciones Unidas, es que cuando nosotros, por ejemplo, cuando la oficina que se hace cargo de llevar la comunicación del relator especial, conocemos de una situación que se está dando, inmediatamente lo que hacemos es enviar una comunicación al Estado, solicitándole primero de que nos envíe mayor información, porque ustedes tienen que conocer de que la relatoría no puede actuar acusando directamente a un Estado, sino que se le envía una comunicación informándole que hemos recibido información de este o otro caso y que necesitamos mayor información y cuáles son las acciones que el Estado está tomando en este momento. La mayoría de los estados no les gusta, principalmente si si son miembros del Consejo de Derechos Humanos en este momento. No les gusten de que sean escrutinados a nivel internacional con respecto a sus actitudes, con respecto o frente a los derechos de los pueblos indígenas. Es una de las formas que tenemos. Luego, si creemos de que es un poco más grave y hay otros derechos que se están violando, le pedimos a los otros colegas, acordémonos de que hay 56 relatores especiales y muchas veces hacemos comunicaciones conjuntas entre no los 56, pero a veces hacemos 3, 4, 5, 6, a veces hasta 12 relatores especiales para advertirle al Estado de que estamos pendientes de una situación que está sucediendo en este momento en el país del cual estamos recibiendo información.
Con estas acciones hemos podido aliviar, no resolver completamente, aliviar algunas situaciones que se están dando. Queremos en la región de las Américas tener una mejor situación, es comunicarnos directamente con el sistema americano o la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga una acción más contundente, porque ellos sí tienen una situación de forzar a los estados para que se pueda parar esa situación, porque a partir de un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa a la Corte Interamericana. Ya una decisión de la Corte ya es una cuestión que se tiene que ejecutar. El único problema que tenemos ambos sistemas es de que a veces la situación no puede esperar demasiado tiempo. Y una respuesta mía como relator especial puede llevar entre 3 semanas y un mes. Y mientras tanto, puede ser, ojalá que no pase, puede ser que asesinen a una persona, a una familia. Quisiéramos que estos sistemas fueran mucho más ágiles, pero tenemos que comprobar toda la información. Sin embargo, a veces tomamos la decisión y nos arriesgamos también de hacer acciones personales como relator especial y enviamos inmediatamente la comunicación. A veces, afortunadamente, en la mayoría de las veces que conozco, ha salido bastante bien. Entonces, ahí es donde, si es sumamente urgente, se puede hacer inmediatamente. Pero si vemos de que hay posibilidades de tener algunas otras acciones, entonces nos tomamos todo el proceso que se tiene que tomar para tomar una decisión y una acción. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Es un tema, es una ruta, digamos, de trabajo y probablemente organizaciones de la ILC que estamos trabajando en esta temática a través de las diferentes iniciativas, podríamos entrar en contacto nuevamente en otros momentos para canalizar información de lo que está ocurriendo en particular, digamos, con la situación de las mujeres rurales, de las mujeres de pueblos indígenas, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y saludos a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Bien, lamentablemente no vamos a poder recepcionar preguntas para Francisco, sin embargo, invitamos a la audiencia, si hay comentarios alrededor de lo que él nos ha comentado, tienen libertad para usar el chat para poner comentarios. Bueno, ahora quisiera entonces pasar a la presentación de los estudios que se han hecho. Mencioné 2 estudios, uno de Colombia y uno de Argentina, y luego los testimonios que vamos a tener de compañeras que a través de su propia experiencia nos van a relatar cómo ellas perciben el efecto, digamos, del acaparamiento de la tierra en la vida de las mujeres rurales. Voy a dar la oportunidad en este momento a Natalia Espinosa. Natalia es investigadora, es historiadora de la Universidad Javeriana de Colombia. Natalia trabaja como investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos en la Universidad Javeriana y a la vez es punto focal para Landmatrix. Actualmente es becaria del programa doctoral de Landmatrix en estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana. Natalia nos va a hablar un poco de la expansión de la palma aceitera y los impactos que está teniendo este proceso de expansión de la palma en la vida de las mujeres rurales de Montes de María en el Caribe colombiano. Luego de Natalia vamos a tener el testimonio de Inílida Ballestas de la Corporación Desarrollo Solidario. Entonces, en este momento, Natalia, tienes la palabra. Gracias, Elmira. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. ¿Me confirman cuando se esté viendo? Listo, está en pantalla. Si puedes poner de presentación, por favor. Sí, ya la estoy colocando. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces les cuento inicialmente nosotros desde el Observatorio de Territorios Étnicos y Javerianos de la Javeriana. Este año empezamos a explorar el tema de cuáles son los impactos en la vida de las mujeres rurales de Montes de María
a partir de los procesos de acaparamiento de tierras. Este es un trabajo, dijéramos, muy inicial, de carácter más bien exploratorio, que nos ha permitido identificar algunos de estos impactos en las mujeres rurales, pero creemos también que si bien es muy importante identificar estas afectaciones y estos impactos, también es muy importante que podamos identificar y analizar cuáles son las propuestas y cuáles son las alternativas que las mujeres rurales vienen proponiendo frente al acaparamiento, y en esto pues creo que Inélida al final puede contarnos algunas cositas. Yo me voy a enfocar un poco en mostrar algunas consideraciones generales sobre el acaparamiento de tierras en Colombia, el caso de La Palma, que para nosotros es muy importante, y luego ya dijéramos en concreto los impactos en Montes de María para las mujeres rurales. Lo que hemos visto un poco a través del trabajo que se viene haciendo desde Land Matrix en Colombia frente a estos temas de acaparamientos es que se han identificado hasta el momento más o menos 79 casos de grandes transacciones de tierra, es decir, más de 200 hectáreas, que corresponden aproximadamente a 1.187.000 hectáreas. Y de esto nos llama la atención dos cosas. Uno es que si bien los casos de inversores extranjeros son menores, dijéramos, tenemos 35 casos con inversores extranjeros frente a 44 casos con inversores nacionales, en términos del área de las hectáreas, pues es mucho mayor la tierra que ha acaparado los inversores extranjeros, 860.000 hectáreas, mientras que los inversores nacionales, que empiezan a tener, dijéramos, una importancia en estos temas de acaparamiento reciente, pues hasta ahora llegaríamos como unas 320.000 hectáreas. De esos 79 casos encontramos 30 casos más o menos destinados a la producción de biocombustibles, aproximadamente 233.000 hectáreas en distintas regiones de Colombia. A mano derecha ustedes encuentran un cuadrito donde aparecen algunos de esos inversores principales para temas de biocombustibles, algunos de ellos internacionales y que se enfocan tanto en producción de combustibles como en extracción minera, perdón. Y ahí encontramos grandes empresas como, por ejemplo, Pacific Exploration and Production Corporation. Pero también encontramos algunas empresas más ligadas como a los inversores nacionales asociadas a la palma de aceite. Y hay algunos de los que ustedes pueden ver que tienen un papel muy importante en Colombia son, por ejemplo, la familia de Carlos Murgas Guerrero y su grupo empresarial Oleo Flores, quienes han sido unos, dijéramos, de los promotores de la palma de aceite y del monocultivo de palma de aceite en Colombia. Encontramos otras transacciones de tierras con inversores como Urapalma, en el caso del Chocó, que está pues asociada como a temas del conflicto armado, bueno, y otras asociaciones o empresas más pequeñas como Palmavío, como Palmeras de la Costa, todas ellas asociadas también a La Palma. La importancia que nosotros vemos en estos casos de grandes transacciones de tierra con la producción de biocombustibles asociados a La Palma nos llevó un poco como a empezar a revisar y analizar cuál ha sido el papel de la palma de aceite en general en Colombia y en estos procesos de acaparamiento. En ese sentido, entonces, quisiera mostrarle algunos datos muy generales sobre la expansión de la palma en Colombia. Se tienen registros más o menos desde mediados del siglo XX en los que empiezan a existir las primeras plantaciones en algunas regiones como el Cesar, más o menos hacia los años 60 y 70, con empresas como, fue el nombre, perdón, Indupalma, que tiene, dijéramos, como una tradición muy extensa, pero vemos más o menos desde finales de los 90 y principios del año 2000 que empieza a haber un aumento y una expansión muy rápida en la producción de palma en Colombia. Actualmente este país es el cuarto productor a nivel mundial, es el primero en América Latina. De estos son datos todos de Fedepalma, que es la Federación Nacional de Palmicultores de Colombia. Serían las cifras, dijéramos, como un poco más ligadas o más cercanas al gobierno, pues. Encontramos que hay actualmente unas 560.000 hectáreas de palmas sembradas actualmente y aproximadamente 486.000 se encuentran en producción. La palma es muy importante también porque ocupa el segundo producto de mayor relevancia dentro de los cultivos permanentes y tiene presencia en este momento en 21 departamentos de los 31 que tiene Colombia, en 161 municipios. Según Fedepalma, deben haber más o menos unos 6.000 productores y Fedepalma señala que más o menos el 80% corresponde a pequeños y medianos productores, hasta 50 hectáreas,
Y de ese total de los productores, perdón, del área sembrada, más o menos el 30% está organizado a través de las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son un mecanismo de agricultura por contrato en que se establece una alianza entre una empresa ancla, la denominan pues el gremio palmero, con pequeños o medianos campesinos, productores de palma que destinan toda su parcela a la producción de este cultivo, y quedan, dijéramos, con una sujeción más o menos de unos 20, 15, 30 años a la producción de la palma con esta empresa ancla. De acuerdo con Fedepalma, en este momento habrían más o menos unas 139 alianzas productivas estratégicas en distintas regiones, como la Orinoquía, como Montes de María y como la región del Catatú. En términos de Montes de María, ya un poco aquí como entrando en el estudio de caso, esta región se ubica en los departamentos de Sucre y Bolívar, son 15 municipios, esto es en el Caribe colombiano, ustedes ven ahí los dos departamentos señalados en verde, son 15 municipios y la producción de palma se ha ampliado sobre todo en la zona más baja de la serranía de San Jacinto, que es donde se ubican estos municipios de Montes de María, básicamente en los municipios de María la Baja, San Onofre, y hay otro municipio aquí cerca de María la Baja, que es Maates, donde también se ha expandido la palma recientemente. También encontramos palma en algunos de los otros municipios, pero dijéramos la mayor expansión la encontramos en la parte baja que tiene los suelos mucho más aptos para la producción de este cultivo. ¿Qué hay en María la Baja, en Montes de María y por qué ha sido tan importante? Dijéramos, esta región fue muy reconocida históricamente por los procesos de organización campesina que hubo sobre todo a mediados de los años del siglo XX, perdón, en los años 60, cuando hay un intento de reforma agraria en el país, hay muchas recuperaciones de tierra y toma mucha fuerza el movimiento campesino. Después de esto encontramos también las comunidades negras también con un desarrollo muy importante en términos de su organización y sus procesos de movilización. Ya más recientemente encontramos también, además de la fortaleza de estas organizaciones, que se han hecho distintas propuestas de ordenamiento del territorio, encontramos propuestas de zonas de reserva campesina, pero también se habla de territorios interculturales, también tenemos, dijéramos, distintos consejos comunitarios de las comunidades negras. Y recientemente, dijéramos, en lo que hemos podido como explorar un poco, pues encontramos que hay un desarrollo muy importante de organizaciones de mujeres rurales en torno a las distintas problemáticas que se vienen presentando en la región. La expansión de la palma se dio en esta región de una manera muy importante desde finales de los 90 y esto viene asociado, por un lado, a una crisis agrícola que se vive de manera general en el país y que lo que llevó o lo que implicó en Montes de María fue un aumento de las importaciones de arroz, quiebra de los productores arroceros, endeudamientos, y lo que se propuso en el marco de la apertura económica fue un poco la producción de cultivos de tardía rendimientos como la palma de aceite. Aquí es muy importante señalar que si bien en María la Baja sobre todo, pero también en otros municipios existe el distrito de riego de María la Baja, esto era controlado por el Estado y hasta los años 90 se empezó a ser controlado, dijéramos, por manos privadas, y aquí los palmicultores han tenido un papel muy, muy importante. El otro asunto a señalar es, dijéramos, el papel del conflicto armado y la violencia paramilitar que se da con mucha fuerza a finales de los 90 a inicios del siglo XXI, y coincide un poco con la primera alianza estratégica que se da en el año 2000 con Asopalma 1, en la que esta empresa Ancla Oleoflores pues se asocia con 126 pequeños productores para la sociedad de Palma. Actualmente hay 10 asopalmas en Montes de María, más o menos 208 hombres y 66 mujeres que han logrado vincularse a estos negocios inclusivos, como lo llama el gremio. En términos de impactos de la palma en territorio de las mujeres rurales, encontramos distintos temas. Algunos tienen que ver con temas de pérdida de la seguridad alimentaria en la medida en que hay una asociación muy grande, un destino muy grande para el monocultivo de la palma, hay aumento en los precios de los alimentos. En términos de los cambios del uso del suelo y del agua, encontramos ya que empiezan a haber restricciones de acceso para las comunidades, sobre todo para las mujeres rurales que desarrollan distintas actividades en función del agua.
hay afectaciones agroecosistémicas por el uso y aumento de los pesticidas, fertilizantes y demás, y hay una afectación muy grande en el tejido social en la vida campesina. Empezamos a ver cómo se rompen estos núcleos familiares. En muchos casos las mujeres precisamente son las que abandonan la tierra, deben migrar a ciudades cercanas para dedicarse a otro tipo de actividades que ya no están relacionadas con la agricultura familiar campesina, por ejemplo. Hay una pérdida de la autonomía frente a las decisiones de las familias sobre sus territorios, hay una continuación en la violación a los derechos humanos de las campesinas y los campesinos, y hay una pérdida en tradiciones que se tenían anteriormente frente a la tierra, como estas actividades de ayuda mutua, de convite o de mano vuelta. Adicional a este, y con esto ya termino, perdón, encontramos otro tipo de impactos, y aquí retomamos un poco el planteamiento que hace Diana Ojeda sobre los paisajes de despojo cotidiano, y es como algo que nos parece que es bastante significativo y que a veces no se tiene tanto en cuenta, dijéramos, porque uno se enfoca como en esas afectaciones mucho más grandes o mucho más visibles, y que vale la pena un poco señalar, y tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de espacios de uso común. Entonces, los caminos entre las veredas cada vez están más cercados por la palma y se han convertido en espacios muy peligrosos, sobre todo para las mujeres y las niñas, en temas de seguridad, pues contra ellas. Lo mismo la expansión de la palma, incluso hasta los patios de la casa, pues ha hecho que estos lugares donde antes las mujeres se reunían y también las niñas y los niños estaban jugando, pues ya no se tienen. Como les decía, el tema del agua, pues estos espacios donde las mujeres lavan, pero también se bañan, pero también recolectan agua, pues están contaminadas. Esto ha implicado, dijéramos, como unas afectaciones en la salud de las mujeres bastante fuertes, pero también encontramos que las mujeres que se logran vincular a la palma en algunos trabajos, pues tienen una doble carga laboral muy fuerte, en la medida en que están dedicadas un poco a las labores del hogar, pero también están vinculadas con estos trabajos que se dan en muy malas condiciones. Por ejemplo, la recolección de frutos, les pagan mucho menos que lo que pagan a los hombres, son jornadas muy largas. Digamos que las condiciones laborales son mucho más desventajosas para las mujeres que para los hombres. Yo dejo ahí, creo que estoy a penitas de tiempo, y le daría paso entonces a Inilia para que nos cuente su testimonio. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, Inílida Ballestas, de la Corporación de Desarrollo Solidario. Inílida es lideresa de la comunidad, es coordinadora del programa de mujeres rurales de Montes de María y del Canal del Dique en la Corporación de Desarrollo Solidario. Inílida nos va a comentar un poco sobre lo que ellas perciben, digamos, cómo les afecta este crecimiento, digamos, esta expansión o este acaparamiento de tierra focalizado en la expansión de la palma. ¿Inílida? Inílida tiene la palabra. Tiene el micrófono apagado, Selmira. Micrófono, Inílida tiene micrófono, tiene que activar su micrófono, un poco lo que Natalia nos está contando. Ok, ahora sí, adelante, Inílida. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Inílida Ballesta Gamarra. Soy del municipio de Mates, Bolívar, en la subregión Canal del Dique, norte de Bolívar, específicamente del Caribe colombiano. Hago parte del equipo de la Corporación de Desarrollo Solidario, entidad que trabaja con campesinos, mujeres, jóvenes y niños en la zona de Monte de María y Canal del Dique. En la zona de Montes de María, realmente tenemos unas grandes extensiones de tierra, pero grandes extensiones de tierra donde la mayoría están cultivadas con el monocultivo de la palma aceitera. Un monocultivo que ha causado impactos negativos en la vida de las familias montemarianas. Impactos negativos como afectaciones en la salud de las mujeres y sus familias, precisamente porque estos agroquímicos que los llevan a los cultivos de la palma aceitera llegan específicamente a los arroyos, a los canales, a las represas, contaminando estos cuerpos de agua. Cuerpos de agua que precisamente las mujeres aprovechan para bañarse, para lavar los platos, para lavar la ropa. ¿Pero por qué? Porque a pesar que en Montes de María tenemos mucha, pero mucha agua, no hay agua potable. Entonces, como no hay agua potable,
las mujeres y su familia aprovechan estos cuerpos de agua, pero cuerpos de agua que están precisamente en las comunidades donde reciben las familias montemarianas. Y por eso las mujeres, y no solo las mujeres, mi gente, también las niñas se contaminan con infecciones vaginales, infecciones de la piel, precisamente porque no solo ellas se bañan ahí, también bañan en los caballos, lavan las motos, lavan todas las bombas que utilizan para fumigar La Palma. El distrito de riego de Montes de María, el distrito de riego que tenemos ahorita para abastecer de agua, precisamente abastece de agua a los cultivos de palma. Por eso las mujeres tienen que aprovechar los canales para hacer todos los quehaceres que tienen que hacer, y son las mujeres las que precisamente utilizan todo el día el agua. Otra de las afectaciones que tenemos en Montes de María con este monocultivo de La Palma, un impacto negativamente, pero muy grande, es la pérdida de las áreas para el cultivo de los alimentos, por todo el acaparamiento de tierra donde se cultivan masivamente la producción de la palma aceitera, donde afecta también al productor, a los pequeños productores que cultivan sus alimentos para sostener su familia, y mucho más a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente no tenemos acceso a agua potable. Y como no tenemos acceso a agua potable, somos las que estamos más afectadas, porque son las mujeres que tienen que ir a los arroyos, las mujeres que tienen que echar el agua para abastecer la casa, para hacer los alimentos, para lavar la ropa. Entonces son las que ellas históricamente vienen sufriendo por toda la pérdida, por toda la contaminación del agua que tienen nuestros arroyos, nuestras represas y nuestros canales. Otra de las afectaciones de este monocultivo es el deterioro ambiental. Este deterioro ambiental que a través de los olores fétidos que produce el corozo de esta palma, y que ha causado no solo en las mujeres, sino también en los niños, en las niñas, en los adultos mayores, infecciones respiratorias, infecciones de la piel. Pero si le contara, mujeres y hombres que hoy nos acompañan de todas las entidades latinoamericanas, estas personas, estas familias montemarianas tienen la palma en el patio de su casa. ¿Hasta dónde ha llegado el monocultivo de la palma, que está en el patio de la casa, en el frente de sus casas, donde tienen que aguantarse estos olores fétidos día y noche? Pero que también, como lo decía Natalia en la diapositiva, se han ido perdiendo los caminos. ¿Dónde juegan los niños hoy? Nos contaban las mujeres, debajo del cultivo de la palma, porque ya se perdió el pancojero. Han tumbado todos los pancojeros para sembrar la palma. Y eso también ha ocasionado a que se va perdiendo la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en nuestras familias campesinas en Montes de María está en peligro. ¿Por qué? Por todos esos monocultivos que tenemos y todas esas enfermedades que han venido causando. Los niños a veces les da miedo de jugar en los patios de la casa, porque son muchas las culebras, las serpientes que allí hay, porque para que las serpientes se coman la rata y protejan el cultivo de la palma, han llegado muchas serpientes a la zona, pero son compradas para echarlas a la palma. Entonces, todas esas afectaciones que están sufriendo las familias campesinas de Montes de María. ¿Y qué le digo de toda esa precarización del trabajo que hacen las mujeres en estos cultivos de palma? O sea, es tan precario y es tan triste ver a una mujer campesina porque no tiene otra oportunidad en el territorio para trabajar, porque hay mucha escasez de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres se aprovechan de la necesidad que tienen las mujeres y que tienen que aceptar este tipo de trabajo tan dispendioso, donde tienen que recoger un corozo de palmas de 1 a 1, agacharse. Ustedes se pueden imaginar
una mujer agachada 8 horas del día recogiendo de corozo en corozo y seleccionándolo, porque tiene que ser un corozo de calidad para poder venderlo. Pero ¿qué pasa también con eso? Que las mujeres, después que llegan a ese cultivo de la palma, a recoger el corozo, han tenido que hacer todos los oficios de la casa. Todos los oficios de la casa que nosotras como mujeres sabemos cuáles son. Y que no es valorado porque tampoco es remunerado. Pero es tan mal pago también el trabajo que hacen las mujeres en el cultivo de la palma. ¿Por qué? Porque aunque es un trabajo de hombro a hombro, con los hombres, perdón, es muy mal pago. Muy mal pago, y esto ha conllevado a que algunas mujeres han desistido de ese trabajo aunque tengan la necesidad. Pero nosotras las mujeres en Montes de María, bueno, solo en Montes de María porque Canal del Dique no tiene palma aceitera, no tiene cultivo de palma, gracias a mi Dios. Porque de no, las mujeres que vivimos en el Canal del Dique también estuviéramos sufriendo las mismas necesidades, la misma problemática que tienen las mujeres de Montes de María. Yo les envié un video que ojalá y haya la oportunidad que lo puedan ver, donde las mujeres, en una campaña que llevamos desde la Corporación de Desarrollo Solidario y desde las redes y los círculos de mujeres y yo PDS, en la campaña que lleva por nombre Mujer, Agua y Resistencia. O sea, todas las resistencias, que por eso hoy estoy vestida de naranja, porque es el color de la resistencia. Y nosotras las mujeres resistimos, pero resistimos desde nuestra amistad, desde nuestra solidaridad, desde el sentir y la necesidad que tiene la mujer campesina. Pero también buscamos alternativas de cómo salir adelante y de cómo contrarrestar estos monocultivos que llegan a nuestra zona. Está la palma aceitera, pero también está el cultivo de la piña, el cultivo de la piña, que también utilizan los mismos agroquímicos, y esos agroquímicos, ese veneno, ¿a dónde llega? Lleva a contaminar el agua. Estas mujeres de Mujer y Agua y Resistencia han tenido una lucha diaria por el acceso a agua potable y porque no le contaminen precisamente algo que ellas, un espacio que le llaman la neverita, en el video lo muestra muy claro. La neverita es donde ellas se abastecen de agua, y tuvieron la osadía desde el distrito de riego sellarle porque vendieron la montaña donde está la neverita para cultivo de palma. Entonces, ¿qué pasó? A donde las mujeres echaban el agua para suplir sus necesidades en sus casas, un día la encontraron cerrada y no pudieron pasar. ¿Dónde tuvieron que recurrir? A los canales, a tomar ese agua, a los arroyos, que está totalmente contaminada y que causa todas estas infecciones a las mujeres, pero también infecciones a los niños y las niñas, y a los adultos mayores, y a toda la familia, porque es el agua que se toman. Aunque Montes de María tenga mucha agua, no hay agua potable. Entonces, Nilida, muchísimas gracias. Me parece que lo que has relatado, igual lo que ha compartido Natalia, refleja bastante lo que ocurre en otros sitios. Yo lo comparo, por ejemplo, con lo que ocurre con el tema de la caña de azúcar en el occidente del país, en Nicaragua. Es una problemática más o menos similar. Lo que ustedes han expresado también lo vemos reflejado acá. Agradezco mucho tu intervención, Inílida, y la intervención de Natalia por ponernos en contexto de lo que está ocurriendo con este tema del acaparamiento de la tierra para la expansión, digamos, de monocultivo, ya sea de palma, de piña, de caña de azúcar o de otros rubros, ¿no? Que en general lo que implica es que atenta contra la vida de las personas, ¿no? La vida de las mujeres, porque están a cargo del aseguramiento, digamos, de la reproducción social de la vida. Muchísimas gracias. Con esto entonces quisiera ahora darle la palabra a Cristian Venencia de INENCO. Cristian nos va a comentar un poco, nos va a exponer sobre las grandes transacciones de tierra, los cambios de uso del suelo y los conflictos socioambientales
que se están trabajando a través de Land Matrix. Cristian es actualmente becario del programa doctoral en iniciativa Land Matrix, es miembro del Punto Focal para América Latina desde el 2014, pertenece al grupo de estudios de investigaciones socioambientales del Instituto de Investigación en Energía No Convencional, que es, las siglas son INENCO, de la Universidad Nacional de Salta en Argentina. Entonces, Cristian nos va a hablar sobre estas transacciones de tierra que se están monitoreando, digamos, desde Land Matrix. Adelante, Cristian. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Voy a compartir la pantalla para dar inicio. Bien, bueno, como decía Selmira, voy a tratar de un poco de contextualizar esto, el proceso de las grandes transacciones de tierra, el cambio de uso de suelo, así como los conflictos socioambientales. En primer lugar, bueno, al proceso de grandes transacciones de tierra se le ha llamado de diferentes formas, de acuerdo a los organismos u organizaciones a las que se refiere el proceso. Por ejemplo, los organismos internacionales lo llaman inversiones de tierra a gran escala, los académicos muchas veces le dicen fiebre por la tierra, y las organizaciones de incidencia territorial lo han llamado acaparamiento de tierra. Hay dos formas o dos métodos para llevar adelante la identificación, registro y análisis de estas grandes transacciones de tierra. Uno es a partir de inventarios cuantitativos a gran escala o a escala global para caracterizar y dimensionar este fenómeno. Y la otra forma o la otra metodología es a partir de los estudios de casos para abordar el proceso en contextos geográficos específicos. Existen alrededor del mundo muchísimas iniciativas relacionadas con el monitoreo de este proceso. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que es Land Matrix, que es una de las bases de datos más completas en cuanto al registro de grandes transacciones de tierra. Cristian, alguien nos dice que hay dificultades con tu voz, se escucha muy baja. Tal vez te puedes acercar un poco más al micrófono, por favor. A ver ahí, ¿se escucha? Sí. Bien. Voy a apagar la cámara para ver si se escucha mejor. Bueno, Land Matrix es una iniciativa global e independiente para monitorear las inversiones en tierra a gran escala alrededor del mundo. Busca dar transparencia y promover responsabilidad en la toma de decisiones sobre la tenencia de la tierra y es una plataforma web de libre acceso. Esta sería la página principal cuando uno ingresa a la página web de Land Matrix. Y a su vez está conformado por unos socios globales que lo podemos ver abajo en la presentación. Y tiene un centro global de observaciones en Alemania con GIGA y 4 puntos focales alrededor de las diferentes regiones o continentes del mundo. A su vez, el punto focal para América Latina, conformado por Fundapaz y el INENCO, tiene una red de colaboradores o socios que se encargan de identificar e investigar los conflictos socioambientales de las grandes transacciones de tierra. Land Matrix define a las transacciones de tierra como la transferencia de derecho de uso o control de la propiedad de la tierra a través de venta, arriendo o concesión. La superficie debe ser de 200 hectáreas más, toma como punto de partida el año 2000 y también debe implicar algún cambio de uso del suelo. Aquí podemos ver las transacciones de tierra alrededor del mundo y el color verde más predominante en los círculos es la agricultura, es decir, una de las principales intenciones registradas en estas transacciones de tierra. En América Latina tenemos 767 grandes transacciones de tierra, repartidas en su mayor porcentaje en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia. Las principales intenciones son, bueno, para la forestación y para la agricultura, con cultivos alimenticios, biocombustibles y también para ganadería. A su vez, si hacemos un zoom en la región que está con color morado, podemos observar que hay un 35% de la superficie de las grandes transacciones, donde
digamos, a través de los años hubo un gran cambio de uso del suelo en esa región, y a su vez, en esa región es la principal zona de expansión agroindustrial, donde también se asientan corporaciones y fondos de inversión. A su vez es una zona donde se encuentra una gran cantidad de comunidades indígenas y presenta también una gran cantidad de conflictos socioambientales. Ahora, si hacemos un zoom más de cerca hacia un estudio de caso, como por ejemplo el Chaco salteño, en Argentina, donde hay una gran biodiversidad tanto de flora y fauna, como así también una gran biodiversidad cultural con comunidades indígenas y pequeños productores o comunidades campesinas llamados criollos, pero también existe una gran competencia por el territorio con empresas agroindustriales, tanto nacionales como internacionales. En esta región nosotros pudimos identificar 120 grandes transacciones de tierra, con una superficie de 1.600.000 hectáreas, donde de esa superficie más de 584.000 se encuentran en producción, principalmente para ganadería y cultivos para alimentos. Esto es soja, maíz y poroto. Si hacemos un análisis temporal de las grandes transacciones, podemos ver que tanto en Argentina, la región del Chaco y Latinoamérica, existió un pico de grandes transacciones en el 2007, luego otro en 2011, y ahora presenta una tendencia hacia la disminución de las mismas. En cuanto a los inversores, la región del Chaco salteño tiene la mayoría de sus inversores nacionales, pero también existe inversores de Estados Unidos, España, Australia y Uruguay en cuanto al porcentaje de superficie total de las grandes transacciones. Las principales intenciones, como ya dijimos, eran ganadería y cultivos alimenticios, soja, maíz y poroto. En cuanto al cambio de uso del suelo, podemos ver que mientras avanza la deforestación, el cambio de uso en la región, también avanza el establecimiento de las grandes transacciones de tierra. Entonces, una de las preguntas que teníamos es si las grandes transacciones de tierra son responsables o no del cambio de uso del suelo. Podemos decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque como vemos en este gráfico, si tomamos el año 1 como año de compra o de establecimiento de las grandes transacciones, podemos ver que aproximadamente el 49% de la superficie de las grandes transacciones de tierra sufrió cambio de uso de suelo antes de su compra, y luego en los periodos entre el segundo y el quinto año tenemos un 20% de deforestación, y entre el séptimo y el décimo un 17%. Las nuevas deforestaciones se realizan principalmente para la producción ganadera, mientras que la soja se realiza en zonas ya deforestadas anteriormente. Si comparamos las grandes transacciones de tierra con lo que sería la región, podemos observar que tienen un comportamiento similar en cuanto al aumento, por ejemplo, de la tierra para la producción ganadera, y en cuanto a la soja podemos ver que tienen similares fluctuaciones en cuanto a la producción, que es en su mayoría debido a la dinámica del mercado internacional del precio del cultivo de la soja. En cuanto a los conflictos socioambientales, la idea en este caso era superponer las grandes transacciones de tierra con los territorios utilizados por las comunidades indígenas y familias campesinas o criollos, donde se puede observar que aproximadamente 91 de las 120 grandes transacciones de tierra presentan una superposición con los territorios utilizados por estas comunidades, y representan aproximadamente el 54% de la superficie total de las transacciones. Pudimos registrar que son afectadas por las grandes transacciones 236 comunidades indígenas y 271 familias de pequeños productores o familias criollas. Y en este gráfico podemos ver una línea temporal desde el 2000 al 2018 de cómo en azul y en celeste las comunidades son afectadas por el establecimiento de las grandes transacciones, y en rojo y en naranja afectadas por el cambio de uso del suelo o la deforestación. Esto quiere decir que las grandes transacciones no solamente afectan el acceso a los recursos naturales, sino también a la pérdida de territorio y a la pérdida de bosque. Y algunas conclusiones finales
son que, bueno, la base de datos globales permiten caracterizar el fenómeno, pero es necesario también estudio de caso para una mejor contextualización. Hay evidencia que hay una tendencia decreciente de las grandes transacciones de tierra, por lo menos en la región, que nosotros creemos que con la post-pandemia, digamos, con la nueva activación económica, es posible que haya también un incremento nuevamente de las grandes transacciones de tierra y del cambio de uso de suelo en la región. Las grandes transacciones de tierra pueden o no ser las principales causantes de deforestación, se comportan de forma similar a los cambios existentes en la región, y bueno, como decía, el 54% de la superficie de las grandes transacciones está en competencia con el uso de la tierra, con los actores locales, lo que genera algún tipo de conflicto, y además la pérdida de territorio de las comunidades locales a partir de las grandes transacciones pueden afectar su modo de vida tradicional, impactando con mayor severidad a las mujeres. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Gracias, Cristian. En efecto, hay una serie, digamos, de criterios que están establecidos para monitorear el efecto que están teniendo estas grandes transacciones de tierra. Es claro que en Land Matrix el tema de medir, por ejemplo, el efecto que eso está teniendo en las mujeres no ha sido hasta ahora incorporado. Estamos en un proceso de discutir cómo podría ser posible hacer un monitoreo de estos tipos de cambios que están teniendo estas grandes transacciones de tierra en la vida de las mujeres. Y quizá también otro elemento que habría que considerar es la posibilidad de medir el efecto que está teniendo en agricultura familiar o en el tema, digamos, de la soberanía alimentaria por todos los cambios, ¿no? Es decir, son ámbitos que no se han abordado, pero probablemente habrá espacio para que a través del monitoreo con datos se pueda intentar visibilizar también esta otra situación. Gracias, Cristian. Quisiera invitar ahora a Edith Martearena. Ella es miembro de la Organización de Mujeres Indígenas Aretede y es comunicadora de la radio La Voz Indígena de Salta, que transmite en FM. Es parte del programa Fortalecimiento de las Defensoras Ambientales que se desarrolla en Argentina, Bolivia y Paraguay. Como comunicadora indígena de esta radio y miembro del grupo de mujeres indígenas defensoras, ella nos va a dar, digamos, algunos ejemplos de lo que está ocurriendo con las mujeres indígenas. Adelante, Edith. Recuerda activar tu micrófono y como estamos haciendo una traducción del español al portugués y de traducción del español al inglés, les pido por favor que no hablen tan rápido para permitir que las personas que están traduciendo logren hacer la traducción a los otros dos idiomas. Adelante, Edith. Bueno, buenos días a todas, Puama, a todos y a todes quienes estén en este foro. Es un placer para mí, desde nuestra organización de mujeres indígenas, salir a representar, ¿no?, también de alguna manera las voces que nosotros consideramos muy pocas veces escuchadas en todo lo que tienen que ver todas estas temáticas y que como mujeres nos atraviesan, digamos, ¿no?, y que tienen que ver con todo esto sobre el tema del territorio y el acceso. Bueno, desde nuestra organización de mujeres indígenas Aretede y desde nuestro medio de comunicación como lo es Radio Comunitaria La Voz Indígena, queremos poner también en conocimiento y discusión pública esta situación por la que atravesamos los pueblos originarios, sobre todo en el norte de nuestro país. Nosotros estamos ubicados en Tartagal, Salta, y con respecto al avasallamiento también sobre los territorios y nuestros recursos naturales, la tala intensiva de árboles y el avance de la frontera agropecuaria y con sus efectos manifestados también a través de profundas crisis en las zonas rurales y urbanas, y también a nosotras, digamos, nos atraviesan como mujeres. Acá en nuestro departamento, San Martín, en nuestra provincia de Salta, República Argentina, estamos asentadas unas 180 comunidades más o menos. Pertenecemos a 7 pueblos originarios, las mismas estamos ubicados en 6 municipios diferentes, entre ellos Salvador, Massa, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Vallivian y Embarcación. Acá tenemos pueblos originarios Huichí, Chorote, Chulupíes, Tobas, Chané, Tapiete y Guaraní.
Cada pueblo posee su idioma y también sus propias costumbres. Nuestros pueblos, las formas de producción somos cazadores, recolectores, y hay otro gran grupo que trabajamos también la tierra, somos agricultores. Muchas de nuestras comunidades también, por todo esto de las expansiones, estamos cerca de los pueblos, en áreas bastante periurbanas, y que es un producto también en gran medida de la expansión de la frontera agropecuaria y de la destrucción de los medios de vida en el monte. Nuestro objetivo como organización de mujeres indígenas es hacer visible también la problemática de las comunidades en lucha y sobre todo también los conflictos territoriales y socioambientales de diferentes lugares y de los pueblos del departamento, también que están vinculados justamente con nuestra organización de mujeres, con quienes trabajamos también y hemos organizado una mesa de tierra, que acompañamos también desde nuestro medio de comunicación. Así que en relación a estas comunidades y sobre todo también haciendo hincapié también a las violencias que sufrimos las mujeres, una serie de violaciones a los derechos de nuestros pueblos. Destacar también que no solamente, digamos, todas estas cuestiones del avance de la frontera agropecuaria, tenemos acá comunidades que están siendo también fumigados, están a 20 metros de grandes extensiones de soja, y también que, por ejemplo, bueno, muchas de nuestras comunidades, en su gran mayoría, no tienen lugares, digamos, que son aptos ni suficientes para la cantidad de integrantes que viven en esas comunidades, y también esto de que las grandes extensiones, digamos, ni siquiera digamos, ni siquiera respetan muchas veces, inclusive las cantidades o las distancias que deberían ellos, a lo que deberían estar, digamos, de una población. Justamente ahora también, y la comunidad, por ejemplo, Taperigua, que es del pueblo guaraní, en la que viven 30 familias, son agricultores, viven de la siembra de caña dulce y la producción de derivados, presenta también una situación de gran precariedad sobre sus territorios, ya que la superficie reclamada colectivamente son de 1.500 hectáreas. Están a nombre de un titular registral privado, que bueno, justamente en estos momentos, digamos, están teniendo una situación bastante desesperante, porque ellos en el día de hoy están haciendo la recuperación de su territorio ancestral, ya que por ahí muchos han nacido, se han criado, todavía viven y tienen sus cercos ahí, a pesar de que, bueno, no tienen inclusive agua. Muchas mujeres se dedican también a la producción, tienen sus cercos, y hoy, justamente en estos mismos momentos, estábamos charlando acá con las compañeras que nos acompañan desde Plurales, y también desde el Fondo de Mujeres del Sur, por ejemplo, que estábamos en una situación bastante alarmante, porque nos decía que llegaba infantería a desalojarlos, digamos, en esta recuperación de sus territorios. Así como esos, acá en nuestra zona hemos vivido situaciones muy violentas, en los que, por ejemplo, en la comunidad del Quebracho, hace 4 años se ha perdido la vida de 2 mujeres en un desalojo demasiado violento. 2 mujeres luchadoras, 2 mujeres perdieron la vida, una de ellas estaba embarazada, perdieron la vida, y hasta el día de hoy no hemos podido tener justicia por la pérdida de la vida de esas 2 mujeres, como si fuese que la vida de las mujeres no tendría valor.
Hace un rato también, por ejemplo, ya lo escuchaba el relator, que decía que hay tantas leyes y tantas cosas, digamos, pero en Argentina todavía, y hablando en el año 2020, en este día en el que estamos, para nosotros el genocidio todavía sigue, y sobre todo en esto de decir, bueno, de las grandes extensiones, se necesita que el Estado argentino también, digamos, ponga el foco en eso. Se están entregando las tierras de las comunidades. Antes de ayer también, por ejemplo, una de las grandes situaciones, se entregan nuestras tierras a grandes empresarios, trabajadores de la soja, quienes desmontan para lograr, digamos, y tener estos acaparamientos de grandes extensiones de tierra con el único fin del supuesto desarrollo, que para nosotros ese desarrollo, como se lo piensa, digamos, es continuar con el genocidio de nuestros pueblos, el genocidio de tantas culturas, el acceso, la falta de acceso a la tierra y al territorio. Nosotros, desde nuestra organización de mujeres indígenas ARETD, lo ponemos también como una de las formas más violentas de atravesarnos a las mujeres. La relación que tenemos los pueblos con nuestro territorio, con nuestro monte, en eso nosotros encontramos no solamente encontramos las materias primas, por ejemplo, para seguir sobreviviendo, seguir trabajando desde el arte nuestras culturas, sino también encontramos la educación, encontramos la espiritualidad, encontramos la salud, tenemos vida a través de nuestro monte. Y hoy nosotros como mujeres, muchas de nuestras mujeres, y sobre todo las que están en las zonas más periurbanas, por así decirlo, hoy, por ejemplo, muchas veces no tienen acceso a lo poco que queda de monte para trabajar con sus artesanías. Eso también son formas de violencia. Pero estos grandes terratenientes, y que muchas veces el Estado argentino les da a manos llenas, digamos, para que puedan entrar a talar nuestros montes, a talar nuestros árboles, a talar toda especie, nuestros animales, que muchas veces hemos convivido con nuestros animales en el monte, hoy no lo podemos hacer porque no tenemos. Gracias, Para Edith. seguir también contándoles un poco. Edith, quisiera invitarte a pensar en la posibilidad de analizar, digamos, esta denuncia con el hecho que nos has relatado por el nivel de violencia que está teniendo al relator, al señor Francisco, que nos compartía un poco la posibilidad de ejercer algún tipo de presión por el sistema, digamos, de Naciones Unidas y los vínculos que están teniendo con las instancias, digamos, de la Organización de Estados Americanos. En efecto, el tema de la violencia en los procesos de acaparamiento y desalojo de la tierra y del territorio es uno de los elementos mucho más crueles que tiene este proceso y que atenta, digamos, contra la vida, no solamente de las mujeres, la vida también de los hombres, de los niños y la existencia, digamos, de los pueblos originarios. Gracias, Edith, por tus palabras, por ponernos en contexto de lo que está ocurriendo en este momento en la comunidad. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que avanzar para dar la última intervención para Damaris Ruiz, quien es vicepresidenta de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes. Damaris es lideresa de la comunidad Shipiba de Nuevo Egipto, provincia de Yarinacocha, en la región de Uyacali, en Perú. Ella trabaja, o la federación con la que ella trabaja, está atendiendo unas 30 comunidades nativas ubicadas en diferentes zonas de esta región. El trabajo que ellas están realizando está orientado a fortalecer el liderazgo en los espacios de la gobernanza territorial y en cómo proteger los territorios de estas distintas amenazas relacionadas con el acaparamiento de la tierra, el agronegocio. Hoy ella nos va a hablar del acaparamiento de tierra que se dan en Santa Clara, justamente donde el relator nos decía que se solidarizaba
con la comunidad por las amenazas de muerte que está teniendo el presidente de esta organización en la comunidad. Damaris, te escuchamos. Damaris, recuerda el activar tu micrófono. Sí, te escuchamos. Hola. Hola, adelante, Damaris. Sí, vemos la presentación. Okay. Buenos días con todos y todas. A nombre de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y a Frentes FECONAU, saludamos a todas y todos. Gracias por la invitación. Sí, por este espacio muy importante que tenemos como federación. Bueno, en primer lugar, desde nuestra federación queremos rechazar y expresarnos nuestra preocupación por la reciente amenaza al presidente de nuestra federación, Miguel Guimarães. Todo esto ante las denuncias constantes por la tala ilegal, invasión de territorios y narcotráfico, que estamos recibiendo esta amenaza. Y después de esto, quiero pasar por la... estoy un poco preocupada por esta amenaza que hemos recibido en nuestra federación. Bueno, la comunidad de Santa Clara de Uchuña es una comunidad indígena del pueblo Shipibo-Conibo, ubicada en Ucayali, en el distrito de Nueva Requena, a varias horas de viaje de Pucallpa, que se enfrenta a una empresa de palma aceitera, que es una ópera en sus tierras ancestrales. 150 hermanos y hermanas shipibos conforman la comunidad. Desde el 2012 al 2017 ha cambiado bastante. Antes la comunidad caminaba por el bosque libremente y protegían a todos los árboles, los peruanos y los ríos y los animales que vivían junto a nosotros. La comunidad no sabía qué negocio realizaba el gobierno regional y ellos sabían que los comuneros vivían. Pero igual, entre el 2008 y 2009, el gobierno regional parceló el territorio de Santa Clara de Uchuña en 222 predios y los entregó gratuitamente traficantes, de quienes a su vez los vendieron a la empresa Palmas, Plantaciones de Pucallpa, que ahora es 8 Sur. En 2012 ya la empresa tenía una expansión de palmas aceitera en una expansión de más de 10 hectáreas, de cuales 7,000 están en su territorio. Después de años de lucha, la comunidad recibió un título de propiedad por 1,544 hectáreas, que permitió asegurar territorio mínimo y prevenir que la empresa o otros actores sigan invadiendo su territorio. Pero los líderes de Santa Clara de Uchuña siguen luchando para recuperar la integridad de su territorio y también presentando una demanda de amparo en el Tribunal Constitucional. El año pasado y la fecha sigue esperando la sentencia
no pasarán hasta obtener justicia. El gobierno desconoce nuestros derechos constitucionales de uso tradicional del bosque. Con la pérdida del bosque, hemos perdido unas mujeres nuestras medicina tradicional. Nuestro conocimiento tradicional, nuestro mercado, y pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Por esa razón, la comunidad Santa Clara de Uchuña viene denunciando que autoridades regionales de Ucayali negociaron tierras que eran parte del territorio central de la comunidad. La comunidad señaló muchas veces que dichos funcionarios estaban involucrados en dinámicas de tráfico de tierras en Ucayali. Desde diciembre del 2018, el ex director de la Dirección Regional Agraria de Ucayali está cumpliendo una pena de prisión preventiva por haber estado en la cabeza de una red de traficantes de tierra, ocupando al mismo tiempo un cargo funcionario público como responsable de procesos de titulación en Ucayali. 8 Sur, empresa dedicada a la producción de la palma aceitera en la región de Ucayali, ha venido trabajando durante la pandemia del COVID-19, exponiendo la población local contagiada con que organizaciones indígenas y de los derechos humanos la han denunciado. Esta es una de las muchas violaciones que han venido cometiendo la empresa sistemáticamente, mientras la comunidad nativa de Santa Clara de Uchuña sigue esperando una sentencia por parte del Tribunal Constitucional para recuperar su territorio ancestral. El caso de Santa Clara de Uchuña es un emblemático, continúa lucha por la tierra y la tenencia asegura que enfrenta más de 1.200 comunidades en la Amazonía, pero cuyas solicitudes de títulos de propiedad de la tierra siguen sin ser reconocidas. En ese caso, revela vacíos y confusiones en un régimen de regulación peruano que rige la bendición y el bosque primarios en zonas de uso agrícola y la relación entre las organizaciones gubernamentales, regímenes y nacionales. Las mujeres le reclaman su territorio. Palma aceitera no trae futuro, trae desgracia, pobreza, viene con engaños. Al final se apoderan de sus tierras y nuestros hijos al final son esclavos de ellos y ya no son dueños del territorio. Muchísimas gracias, hermanas. Bueno, muchísimas gracias a usted por compartirnos lo que está ocurriendo en su territorio. Bueno, con esto cerramos entonces el ciclo de intervenciones de nuestras panelistas. Voy a intentar hacer un resumen bastante rápido, ya estamos sobre la hora, tal vez nos podemos quedar unos 10 minutos más para abordar el tema de las preguntas. Francisco nos recordó esas dos visiones que existen, ¿no? Que son contrapuestas sobre la tierra y el territorio. Por un lado, la visión occidental capitalista que ve a la tierra como un recurso a ocupar para convertirlo en propiedad individual y en mercancía, y por otro lado, la visión indígena de la tierra y el territorio como la base de la reproducción de la vida, no solamente para la vida humana, sino también la vida para las otras especies. La población indígena, nos decía, no se cree dueña de la tierra, sino parte de la tierra.
Entonces tenemos una continuidad del fenómeno de la colonización, ahora desde el mercado y avalado por los estados, pero al mismo tiempo hay muestras de resiliencia en las comunidades rurales donde las mujeres están siendo activas en estos procesos de denuncia. Edith nos señaló la violencia con la que se usurpa la tierra para el establecimiento de plantaciones de soja, las afectaciones directas que están teniendo las mujeres por toda la incidencia, digamos, de los agrotóxicos, los efectos en la desnutrición, los problemas con el agua y con el acceso a otros servicios. Natalia nos señaló cómo este factor prometedor del crecimiento de la economía rural, ese discurso en términos de políticas públicas que hay que invertir hacer grandes inversiones, abrir nuestras economías a la inversión extranjera para conectar el agronegocio con los procesos de exportación, va haciendo que pequeños y medianos productores entren en esta dinámica, aunque eso pone en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones. Los impactos en las mujeres se ven no solamente en el cambio del uso del suelo y el incremento de los agrotóxicos, sino también en la contaminación del agua, los cambios en el tejido social y la destrucción, digamos, de la vida campesina, particularmente con esta ruptura que sufren las familias en términos de la fragmentación de las unidades familiares, del despojo, del desplazamiento. La pérdida de los espacios de colaboración entre familias campesinas, como la ayuda mutua, la mano vuelta, la pérdida de esos espacios comunes, sobre todo para las mujeres, por las afectaciones que está teniendo, digamos, la expansión de estos monocultivos. INILIDA confirmó las afectaciones a la salud, hizo bastante énfasis en los temas de la contaminación del agua y los grandes problemas que esto tiene para las mujeres. El hecho que no se entiende de que las mujeres usan, digamos, estos afluentes de agua para desarrollar, digamos, sus labores vinculadas al tema del lavado de la ropa, lavado de traste, también el tema de la contaminación ambiental como uno de los factores, digamos, que influyen directamente en la vida de las mujeres. Y luego también nos comentó la obligación o la única opción que encuentran las mujeres en términos de generación de ingresos para poder participar en estos procesos de recolección de frutos que termina siendo mal pagado en el caso de las mujeres y la atenuante, digamos, tareas que tienen que compartir no solamente con el trabajo productivo para la generación de ingresos, sino también todo el trabajo que se hace y que la economía no lo considera como parte de la contribución a la generación de ingresos, todo el trabajo del cuidado del hogar o de la vida de la familia. Y finalmente Damaris nos ha destacado ahora la expansión y lo que está ocurriendo en Santa Clara. La pérdida del bosque, dicen, nos señala, las mujeres no solamente han perdido la medicina natural, también está atentándose contra el conocimiento tradicional, el mercado tradicional de los productos con los que solían trabajar, y en general se ha puesto en riesgo la subsistencia por las dificultades para asegurar sus alimentos. Si ya antes las mujeres tenían dificultades para acceder a la tierra, la situación se agrava mucho más ahora para ellas. En efecto, este contexto actual es difícil, pero a la vez revela que los procesos de lucha continúan y la necesidad de visibilizar lo que pasa con la vida de las mujeres y los procesos de reproducción social de la vida ameritan más atención, más documentación, más investigación, más difusión para poder pasar a procesos de incidencia. Con esto entonces quisiera invitar a Daniela de la iniciativa Tierra y ODS y a Ana María de la iniciativa Mujer Rural para comentarnos sobre las preguntas de la audiencia. Daniela, Gabriel. Gracias, Elmira. No son muchas preguntas, entonces las voy a formular todas yo. Voy a empezar por las preguntas dirigidas a las mujeres en los territorios. A Inílida le preguntan cómo estas afectaciones ambientales y en temas de salud que ha descrito afectan los tiempos que dedican las mujeres a las labores de cuidado, es decir, tienen que invertir más tiempo en estas labores, y en esa medida entonces cómo esto afecta sus prácticas productivas. Esa es una, y la segunda es si en los procesos de restitución de tierras han podido acceder a tierra específicamente para mujeres.
o si se han presentado obstáculos para el acceso y titulación de tierras a mujeres. Estas dos preguntas las hace Juliana Galindo del Guernica Center for International Justice. Ana María, quisiera pedirte si podemos formular las preguntas para todos de una sola vez y luego vamos dando las bueno, que vayan respondiendo, así aprovechamos un poco más el tiempo que tenemos. Pues hagámosle primero a las mujeres una ronda y luego a Natalia y a Cristian. Ok, perfecto. Pequeñitas para ellos. Y a Damaris, dos preguntas puntuales también. Si su organización es mixta, es decir, si está conformada por hombres y mujeres, esto lo pregunta Chara Merino de Luna Creciente. Y si la FECONAU en este momento, con tantos abusos de los gobiernos de los distintos niveles, está recibiendo apoyo y respaldo de los organismos internacionales. Yo en esta ronda le sumaría a cada una pregunta que ha puesto Patricia Chávez, de Espacio Feminista, en el chat, sobre cómo además hacen estos análisis de la situación en sus territorios en el contexto de la pandemia, cómo se ha profundizado o qué ha implicado esto en este contexto, y sobre todo en estas estrategias de reactivación económica que están empezando a desarrollar los gobiernos. Y ahí entonces la pregunta también iría para Edith, esta pregunta sobre el análisis ya como del contexto de pandemia y pues las estrategias de reactivación, que en muchos casos pues lo que hay en amenaza es que habrá mayor acaparamiento de tierras para los llamados megaproyectos de desarrollo que reactivarían la economía. Entonces serían esas preguntas primero a las mujeres de los territorios. Tienes el micrófono apagado, Selmira. Y Nílida, sé que es 2 minutitos para responder, sé que es muy cortito el tiempo, pero intentemos, bueno, tal vez no responder pregunta por pregunta, tal vez una reacción general, digamos, a las 2 preguntas que se han formulado. ¿Y Nílida? Bueno, con respecto a las 2 preguntas y a las afectaciones precisamente que han tenido las mujeres sobre la contaminación de las aguas, en el tema productivo, realmente las mujeres hemos tomado unas alternativas de trabajar todo el tema de la producción en patios colectivos y en las parcelas comunitarias, igual en los patios individuales, donde hemos ido rescatando toda la diversidad de productos y implementar en los patios de las casas la producción de hortalizas y plantas medicinales. Y con respecto a si las mujeres han tenido acceso a la tierra, la verdad que no. Aquí resumido, realizamos un diagnóstico sobre autonomía económica con las mujeres en la zona de Monte de María, en 14 comunidades, y lo primero que se analizó es la situación de las mujeres con el acceso a la tierra. Las mujeres que realmente tienen tierra en Monte de María son porque son tierras heredadas de su familia. No hay una sola mujer que identificamos en el diagnóstico que tiene tierras propias. El resto de las tierras son de los hombres. Mujeres en Monte de María todavía no tenemos acceso a la tierra. Gracias, Nílida. Damaris. Damaris. Hola. Sí, adelante. Hola. Sí, mi organización es mixta. Antes las organizaciones no daban preferencia a las mujeres, pero ahora sí lo están dando preferencia a las mujeres y es una mixta esta federación. También la segunda pregunta. Si recibimos apoyo, ahora que nuestro presidente está amenazado, no recibimos apoyo. Y nosotros ahorita en este momento estamos bien asustados, porque Flores cuando está acá no nos da el apoyo, o por más que ahora hay otros hermanos han fallecido, han asesinado. Entonces nosotros necesitamos apoyo de los que nos apoyan. Queremos que nos apoyen
en este momento está arriesgando la vida de nuestro presidente y su familia. Y estamos asustados ahora para entrar a la oficina, hacer nuestro trabajo, porque esperan los hermanos de las comunidades nativas que sigamos luchando, apoyando para que su territorio no se pierda, porque están entrando narcotraficantes, que ellos son muy peligrosos también. Entonces, desde aquí, a nombre de la Federación, pido que nos apoyen porque ahora estamos bien asustados. Yo como mujer estoy asustada porque sabemos que a los demás dirigentes ya pasó este caso. Han perdido su vida, su familia. Entonces no queremos pasar que FECONAU también pase este momento. No queremos perder nuestros líderes más. Como mujer, como madre que soy, siento un poco, estoy asustada, como no vuelvo a decir. No sé de qué forma nos pueden apoyar para que podamos salir de esta crisis, que puedo decir porque es una amenaza de muerte, que no es poca cosa. Sí, entendemos. No estamos con apoyo. Gracias, Damaris. Gracias. Gracias, nuestra solidaridad con ustedes. Podríamos intentar desde la iniciativa Mujeres Rurales y desde la misma ILC hacer un pronunciamiento por la situación que ustedes están teniendo, o hacer un llamado, digamos, a algunas instancias para tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno. Sí, es una situación bastante difícil. Lo que ustedes están viviendo ahora también lo experimentan otras comunidades en otras partes de la región. Es una constante, ¿no? Y la necesidad entonces de hacer explícito este tipo de problemáticas y de los riesgos y de la pérdida de la vida de las mujeres, bueno, también de los hombres y de lo que está ocurriendo. De ahí la necesidad, digamos, de visibilizar este tipo de problemáticas nos parece sumamente relevante, y asumimos el compromiso entonces de incluir un llamado en relación a esta situación. Quisiera darle entonces la palabra a Edith. Edith, había una pregunta también para usted. Edith, recuerde desactivar su micrófono. Edith, no le escuchamos. Bueno, Edith está silenciada, entonces Ana María, propongo que avancemos con preguntas para Natalia, para Cristian, si hay preguntas. Ok, igual pues tenemos como pendiente también si las otras compañeras quieren hablar un poco sobre o profundizar el asunto de la pandemia y las afectaciones en el mundo. Para Natalia y Cristian, muy puntualmente, para Natalia, si existen políticas o reglamentación que regule el accionar de las palmicultoras en términos de medio ambiente, minimización de los impactos de la contaminación. Esta pregunta la hace Emma Gutiérrez. Y para Cristian, Juan Guillermo Ferro de la Universidad Javeriana pregunta si han disminuido las grandes transacciones de tierra porque ya no hay mucha más tierra disponible, o cuál es la razón. Natalia. Sí, bueno, dijéramos que desde los años 90 más o menos, cuando se empieza a impulsar el cultivo de la palma, hasta ahora han habido distintos decretos y leyes un poco para fomentar el cultivo o la agroindustria de palma. Sin embargo, en términos, dijéramos, como de legislación ambiental o de medidas que ayuden a mitigar efectos ambientales del cultivo de la palma, vemos muy poco. En el 2007 se construyó, dijéramos, un documento que es como la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Palma, de la Agroindustria de Palma en Colombia, y no hay, dijéramos, un capítulo, un subcapítulo para todo el tema como de impacto ambiental. Yo creo que esto es una falla muy grande, dijéramos, porque no habría, dijéramos,
como un énfasis muy fuerte en los impactos ambientales que pueda tener. Sin embargo, desde Fede Palma y desde el gremio palmero, sí hay algunas guías que se han construido de la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia, para tratar de mitigar, por ejemplo, el tema de la contaminación de las aguas. Hay una legislación en Colombia que viene desde los años 70, más o menos, varios decretos que se han ido modificando, y lo que ha hecho Fede Palma un poco es como tratar de integrarse a estos decretos, como de acoger algunas de esas medidas, pero lo que encontramos, por ejemplo, en la guía ambiental para el desarrollo de La Palma propuesto por el ministerio, es que son unas guías que se sugieren adoptar. Dijéramos, pareciera que no hay una obligatoriedad en asumir estas que se llaman buenas prácticas ambientales del cultivo de la palma, y esto además se está proponiendo desde el Estado Nacional. Dijéramos, otra cosa es lo que pasa en concreto en los territorios, esas dinámicas cotidianas de cómo la misma palma se viene desarrollando, en las que sabemos pues que en muchos casos no cumple ni siquiera con esos decretos y con esas leyes que se proponen a nivel nacional. Entonces creo que ahí tenemos una dificultad porque no hay como un mayor control en el territorio, y un poco creo que lo evidenciaba Inilida en su exposición sobre cómo está impactando esto a las mujeres. Sería por ahí. Ok, gracias. Yo creo que también el efecto en la salud, es decir, creo que hay mucho esfuerzo orientado a tratar de ver el impacto ambiental, pero el impacto en la salud de las personas. Hemos visto en los diferentes testimonios y en las exposiciones que ustedes han hecho que hay afectaciones directas, pero eso no se está incorporando, digamos, como temas que deben de ser monitoreados o como temas de regulación. Me parece que es un ámbito de trabajo que deberíamos intentar avanzar. Ver los efectos que está teniendo, digamos, todo esto en la salud de las personas, en los temas alimentarios, por todas las complicaciones que esto pone, digamos, a la reproducción de la vida, ¿no? Y al asegurar, no sé, las próximas generaciones, porque qué tipo de generación vamos a tener más adelante. Es decir, yo creo que este es un tema que deberíamos de intentar trabajar, como digo, en términos de regulaciones también, para tratar de abrir este ámbito de trabajo. Ana María, había una pregunta para Cristian. Sí, Cristian. Cristian. Sí, en cuanto a la pregunta, bueno, yo creo que el principal motivo de por qué no están en disminución las grandes transacciones de tierra en la región es porque no hay condiciones favorables, tanto del mercado como política en la región, para el avance o el incremento de las grandes transacciones. Porque hay tierras ya cultivadas donde las transacciones de tierra podrían comprarle a ese antiguo dueño más superficie, pero sin embargo no lo hacen porque por los valores de los precios de los commodities en el mercado internacional, digamos. Creo que no es rentable hoy en día seguir comprando tierra o alquilando tierra para realizar soja o maíz o por otro. Y por otro lado, las tierras de bosque, con bosque presentan también la cuestión de la gran presencia de comunidades indígenas y familias campesinas criollas, como la vimos, que también se oponen al avance del establecimiento de las grandes transacciones de tierra. Y por último, la política local de la ley de bosque o de ordenamiento territorial de bosque nativos de Argentina y de la provincia de Salta, donde impide, entre comillas, el establecimiento de producción agrícola y ganadera que realice una deforestación total del territorio, digamos. Ok, gracias, Cristian. Bueno, estamos sobre la hora. Si tenemos más preguntas, creo que las vamos a hacer. Selmira. ¿Perdón? Sí, Martín, Selmira, ¿puedo complementar una cosita en la respuesta a Juan Guillermo? Ok, Martín, cortito. Sí, bueno, soy Martín Simón, punto focal de Land Matrix para América Latina. Creo que es importante complementar esta respuesta que está dando Cristian, que le agradezco en lo que está preguntando Juan Guillermo, con relación a la forma de trabajo en Land Matrix, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el 2017 se hayan registrado 200 casos en la Land Matrix, en el 2018 50 y en el 2019 30,
y eso es lo que Cristian muestra como una reducción de los casos, no implica que si miramos el acumulado, nosotros tenemos que sumar los 200 del 2017 con los 50 del 2018 y los 30 del 2019 y estaríamos llegando a 300 casos en el acumulado. Es decir, lo que ocurre en realidad es que cada vez tenemos más casos de grandes transacciones. Lo que Cristian está mostrando que disminuye es la cantidad de registros anuales que tenemos. Entonces, creo que es importante comentar esto y comentar también que Land Matrix es una muestra de un iceberg sobre acaparamiento de tierra, sobre grandes transacciones de tierra en la región, y que ese iceberg, cuando lo analizamos, lo que ocurre claramente es lo que han planteado las 3 mujeres que dieron testimonio en este foro, ¿no? Entonces creo que eso es importante comentarlo también. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y también el hecho de que el registro depende mucho de la disponibilidad de datos de acceso público, ¿verdad? Muchas de las organizaciones tenemos dificultades para poder encontrar, no es que no hayan este tipo de transacciones, sencillamente es que no se logra tener acceso a la información para poder dar cuenta de la transacción. Entonces, en realidad, la cosa es mucho más compleja que lo que nos muestran solamente los datos que se pueden monitorear. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber tenido la oportunidad de escucharnos, de discutir este tema del efecto que está teniendo el acaparamiento de las tierras en la vida de las mujeres rurales. Es un tema, como hemos visto, bastante complejo, que amerita mucho más trabajo de documentación, de investigación, de visibilización. Pues Selmira, se apagó tu micrófono. Sí, alguien me silenció. Bueno, ahora sí, ok. Entonces, este primer panel lo hemos hecho en esta perspectiva. Esperamos que podamos continuar trabajando en este tipo de discusiones de manera colaborativa entre las diferentes iniciativas que hemos organizado en la coalición y abierto, digamos, a las discusiones también con otras instancias de la sociedad que también están trabajando en temas similares. Entonces, hemos visto estos patrones similares de afectaciones de acaparamiento de tierra independientemente del país. Son más o menos patrones similares que se contraponen, que están poniendo en peligro la vida y la reproducción de la vida, no solamente de la vida humana, también de las especies. Y al final atentando contra la propia existencia, diría yo, de las propias empresas. Porque al final, tres décadas más adelante, ¿qué vamos a tener? Entonces, con esto vamos a cerrar el evento, sin antes olvidar que para mañana es el último día del Foro Regional de la Tierra. Mañana vamos a tratar temas que están vinculados al tema de la articulación entre distintas instancias o la articulación de diferentes actores, las plataformas multiactores, como un espacio que permita poder continuar trabajando de cara, digamos, a hacer procesos de incidencia, procesos de formulación de propuestas que nos ayuden de mejor manera a poder hacer frente, digamos, a esta situación y a revertirla en la medida de lo posible. Entonces, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios en el chat, por las preguntas. Gracias a Natalia, a Cristian, a las 3 compañeras que nos acompañaron el día de hoy con sus testimonios de mucho valor, digamos, para esta conversación. Bueno, con esto entonces terminamos nuestro foro. Muchísimas gracias. Gracias, adiós, hasta mañana.